Me llamo Diane Brennan y tengo 33 años. 5 días antes de la boda de mi hermana, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre que cambiaría todo. Quedas fuera de la lista. Tu hermana se va a casar con dinero de familia, y no vamos a permitir que tu drama nos avergüence. Lo leí 3 veces sentada sola en la cocina de mi apartamento con el café enfriándose entre mis manos. Ninguna explicación más allá de eso. Sin suavizarlo, solo un corte limpio y quirúrgico de la familia a la que había intentado pertenecer toda mi vida. No me sorprendió que mi madre pudiera decir algo tan cruel. Me sorprendió la naturalidad con la que lo dijo, como si estuviera cancelando una reserva en un restaurante en lugar de borrar a su propia hija de la boda de su hermana. Rena y yo nunca fuimos cercanas. No realmente, pero éramos hermanas. Compartimos habitación hasta que cumplí 12 años. Lloramos juntas cuando nuestro padre se fue. Y ahora, porque Rena había encontrado un prometido con un apellido ligado a 3 campos de golf y una empresa naviera, yo me había convertido en un estorbo, una mancha que podría aparecer en la lista de invitados y recordarle a todos que los Brennan no siempre fuimos gente de dinero. No éramos nada antiguo. Éramos una madre soltera y 2 hijas luchando contra rentas atrasadas y compras a plazos en Navidad. Escribí una respuesta, la borré, escribí otra. Nada se sentía bien. La rabia quería salir como súplica y la súplica quería salir como rabia. Y ninguna de las dos se sentía apropiada para enviársela a una mujer que acababa de decirme que mi presencia era un drama. Así que me quedé ahí mirando la pantalla, esperando el siguiente mensaje, porque conocía a mi madre. Ella nunca daba una mala noticia sin rematarla con algo pensado para hundir más el cuchillo. Efectivamente, poco después llegó otro mensaje. Esta vez sin palabras, solo una foto. Su foto de compromiso, tomada profesionalmente del tipo que se paga a un fotógrafo caro para que la luz caiga exactamente como debe. Rena resplandecía en un vestido color champán, con el cabello caído sobre un hombro, riendo por algo fuera de cuadro, y a su lado con el brazo rodeando su cintura, estaba el novio. Miré su rostro y algo en mi pecho se enfrió, luego se calentó, y después se quebró en una risa que no nace del humor. Nace de una incredulidad tan total que el cuerpo no sabe qué más hacer con ella. Me reí hasta que me dolieron las costillas, hasta que se me humedecieron los ojos, hasta que tuve que dejar el teléfono sobre la mesada porque las manos me temblaban demasiado para sostenerlo, porque conocía ese rostro. Conocía ese rostro desde hacía 4 años, mucho antes de que Rena lo hubiera conocido en la gala benéfica o el club de golf que ella aseguraba que los había unido. Conocía la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda. Conocía la forma en que su sonrisa nunca llegaba del todo a sus ojos en las fotos, como si siempre estuviera calculando algo por dentro. Lo sabía porque su nombre no era el que aparecía con tanto orgullo en la página web de la boda que mi madre había compartido semanas antes. El nombre en el pie de esa foto decía Beston Cole, heredero de Cole Maritime Holdings. Pero el hombre en esa fotografía, el hombre con el que mi hermana se iba a casar en 5 días, tenía otro nombre por completo, un nombre de otra vida, un nombre ligado a una versión de él que mi familia no tenía idea de que existía. Mi mente retrocedió a través de años de recuerdos, tratando de armar cómo esto era posible. Cómo el mismo hombre podía estar parado en 2 mundos completamente distintos sin que ninguno de los 2 lados chocara jamás. Pensé en la última vez que lo había visto, en circunstancias tan alejadas de brindis con champán y bodas de gente adinerada que las 2 imágenes se negaban a coexistir en mi cabeza. Pensé en qué diría mi madre si supiera esto. Pensé en qué haría Rena si se enterara 5 días antes de caminar hacia el altar junto a un hombre que no era quien decía ser. Volví a dejar el teléfono, presioné las palmas contra la fría mesada de la cocina y me obligué a respirar.
Que me hubieran sacado de la lista de invitados de pronto parecía el problema más pequeño de la habitación. Mi madre creía que estaba protegiendo el apellido familiar al dejarme afuera. No tenía idea de que la verdadera amenaza para ese apellido ya estaba dentro de la casa, vestida con un traje carísimo y sonriendo para las fotos de compromiso, esperando un día de boda que estaba a punto de convertirse en algo que ninguno de ellos podía imaginar. Tomé mi teléfono otra vez, abrí mis contactos y busqué el único número que no había marcado en más de un año. Mi pulgar quedó suspendido sobre el botón de llamada. Una vez que hiciera esta llamada, no habría manera silenciosa de volver atrás de lo que se venía. Pero hay puertas que una vez que ves lo que hay detrás, ya no se pueden volver a cerrar. Respiré una vez más y presioné llamar, porque 5 días no era mucho tiempo y había una boda que mi familia necesitaba entender mucho mejor antes de que sucediera. La llamada se conectó al tercer tono, y una voz conocida contestó cautelosa, como si ya presintiera que esto no era una llamada amistosa cualquiera. Su nombre era Grant Ayobay, un investigador privado que había contratado 2 años antes durante un conflicto complicado con un antiguo casero, y la única persona que conocía capaz de investigar los antecedentes de alguien más rápido de lo que cualquiera de nosotros podría lograr buscando en Internet. No perdí tiempo con formalidades. Le dije que necesitaba todo lo que pudiera encontrar sobre un hombre llamado Beston Cole. Y luego, con la voz temblando un poco, le expliqué por qué. Grant se quedó en silencio un momento antes de decir las palabras que confirmaron el frío que ya se había instalado en mi estómago. Reconoció la descripción de inmediato, porque el hombre fotografiado junto a mi hermana no se llamaba Beston Cole en absoluto. Su verdadero nombre era Julian Ferris. Y 2 años antes, Julian había estado bajo investigación por manejar un esquema de inversiones que había vaciado cuentas de retiro de al menos 6 familias antes de escapar de otro estado y desaparecer de cada base de datos que importaba. Me quedé con esa información un buen rato después de colgar, mirando el techo de mi apartamento mientras las piezas encajaban con una claridad enfermiza. Julian no se había casado con dinero antiguo. Había construido toda una identidad alrededor de eso, completa con un apellido familiar inventado, un sitio web de una empresa naviera fabricada que Grant confirmó que había sido registrada apenas 8 meses antes, y un rastro de medias verdades lo bastante sólido como para engañar a una mujer desesperada por demostrar que había llegado más alto de donde había empezado. Lena no se estaba casando con riqueza. Se estaba casando con un estafador. Y en 5 días iba a pararse frente a 200 invitados y entregar toda su vida a un hombre que ya le había hecho esto a otras familias y se había ido sin consecuencias. Lo más difícil no fue descubrir la verdad. Lo más difícil fue decidir qué hacer con ella. Sabía que el mensaje de mi madre seguía sin respuesta en mi teléfono. Sabía que en el momento en que abriera la boca sobre esto, ella asumiría que era celos, venganza, drama disfrazado de preocupación. Así que hice lo único que se sentía correcto. No la llamé a ella. Tampoco llamé a Arena. En cambio, reuní todo lo que Grant había encontrado. Los registros financieros, los documentos fabricados, las fotografías de Julian usando otro nombre en una comparecencia judicial 18 meses antes, y manejé hasta el apartamento de mi hermana yo misma, porque algunas verdades no se pueden entregar a través de una pantalla. Lena abrió la puerta, ya molesta con los brazos cruzados, esperando claramente una discusión sobre la invitación a la boda. En cambio, le entregué una carpeta y le pedí que se sentara antes de mirar adentro. Observé cómo su rostro cambiaba página tras página, la confusión deslizándose hacia la incredulidad endureciéndose en algo parecido al duelo. Seguía diciendo que no podía ser cierto, que había conocido a sus padres, que había visto la oficina de la empresa, que esto tenía que ser un error o una trampa de una hermana celosa que acababa de ser sacada de la lista de invitados.
Pero los documentos no mienten como lo hace la gente y para la tercera página, sus manos ya temblaban de la misma forma en que habían temblado las mías sobre la mesada de la cocina. Llamó a nuestra madre esa misma noche y por primera vez en años, escuché la voz de mi madre quebrarse con algo distinto al orgullo o al control. No hubo boda 5 días después. En cambio hubo un desmoronamiento silencioso y doloroso, un salón cancelado, una llamada furiosa a una empresa de seguridad, y finalmente un reporte policial que conectó a Julian Ferris con 2 víctimas más en otro estado que se habían comunicado después de que su nombre volviera a salir a la luz. Mi madre nunca se disculpó por aquel mensaje. Hay personas que nunca lo hacen, pero sí me llamó 3 días después de que todo se derrumbara, con la voz más pequeña de lo que jamás la había escuchado, pidiéndome que fuera a verla, pidiéndome ayuda para entender qué hacer después. Y fui no porque la herida de aquel mensaje se hubiera sanado, sino porque la familia, incluso una imperfecta y complicada, sigue significando estar presente cuando de verdad importa. Rená me lo agradeció solo una vez en voz baja meses después. Frente a un café que ninguna de las dos terminó, me dijo que si no me hubiera reído al ver esa foto en lugar de simplemente sentirme herida, tal vez nunca habría cuestionado nada. Esa risa nacida del shock y la incredulidad, terminó siendo la única señal de alerta lo bastante fuerte como para detener un desastre que estaba a 5 días de suceder. La boda de dinero antiguo de mi madre nunca se llevó a cabo, y la familia que tanto se había esforzado por proteger de la vergüenza terminó necesitando precisamente a la hija que había intentado borrar. Si esta historia te llegó de la misma forma en que me llegó a mí al vivirla, esa sensación de ser subestimada justo antes de convertirte en quien salva a todos, entonces ya sabes exactamente por qué historias como esta importan.